Hermanos, en Cristo tengan ustedes bendiciones del Señor, una oportunidad más para encontrarnos en estos breves instantes aquí en la fe nuestra de cada día y compartir algunos elementos que me parecen son buenos de vez en cuando reflexionarlos juntos, tomarnos un tiempo del día para quizás conversar en la casa algo que ya hemos escuchado o que quizás alguien nos ha comentado también en la parroquia, en la comunidad de creyentes o allá el grupo del cual formamos parte. Hay algo que es interesante, ¿no? El otro día encontraba una persona que decía, yo creo a mi manera, no necesito venir a la iglesia para creer. Y iban al Santísimo, rezaba al Santísimo y se iba. Pero tú no lo ves en misa nunca. Entonces uno dice, bueno, este señor cree en Dios, cree en Jesucristo, la Eucaristía, pero no lo veo comulgar, no lo veo en misa. Y me dijo eso, me dijo no, yo creo en Jesucristo, soy católico, acepto todo, yo estoy bautizado, me he casado por iglesia, pero creo que no necesito venir a la iglesia en la misa para vivir como Dios quiere. Yo no hago mal a nadie y cumplo los mandamientos, ¿no? Es decir, creo en Dios, pero no creo en la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Eso me está diciendo, o sea, yo creo a mi manera, creo en Dios, creo en Jesucristo, creo todo, lo del católico, pero no creo en la iglesia. Un momento, la tercera parte del credo, el credo de los apóstoles que llamamos, porque hay dos versiones del credo, recuerda, el credo de los apóstoles, que es más breve, y una fórmula del credo más larga, que se llama el credo niceno-constantinopolitano, fruto del concilio de Nicea y del concilio de Constantinopla. Pero en ambos, y cuanto más en el credo, en la fórmula del credo de los apóstoles, el breve, dice, creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y en la vida eterna. O sea, si esta persona cree en Jesucristo, dice, creo en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica. No está diciendo creo en el Papa solamente, o creo a los curas, o creo a las monjas. No, está diciendo creo en la Iglesia. Y la Iglesia soy yo, la Iglesia eres tú y la Iglesia es Él. Entonces Él está viviendo la fe de una manera intimista, cerrada, ¿no? Y yo no sé cómo calificarla porque no me tocaría, pero yo creo que ahí hay un error, es creer que puedo vivir la fe al margen de los demás. Y ahí hay un error fundamental. ¿Por qué? Porque no puede ni siquiera rezar el Padre Nuestro, pues. ¿Cómo lo reza? ¿Cómo este señor puede decir Padre Nuestro? ¿Dónde está el nuestro? ¿Cómo lo pone en práctica el nuestro? ¿Por qué no reza Padre mío? Porque según él es Dios y él. Punto. O sea, no vivo la fe con los hermanos, aunque me diga de repente, no, yo no hago mal a nadie, yo educo a mis hijos, yo trabajo, soy honrado, no miento, no mato, soy fiel en el matrimonio, cumple los mandamientos entre comillas. Entonces, hoy quiero compartir contigo esto, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de hoy en la fe nuestra de cada día? Vivir la fe en iglesia. Esa es la propuesta que hoy quiero darte. Hoy día quiero compartir contigo eso. ¿Cómo tengo que vivir la fe? Entonces una persona puede venir y me dice, Padre, yo quiero acercarme más a Dios. ¿Cómo hago para acercarme más a Dios? ¿Cómo puedo vivir mejor mi fe? Bueno, vívela en la iglesia. Entonces, ¿me puede abrir la iglesia, por favor? No, un momento. Yo no te estoy diciendo, vívela en el templo. Yo no te estoy diciendo, vívela en la capilla. Te estoy diciendo, vívela en la iglesia. Entonces, ¿dónde voy? No tienes que ir a ningún lugar. Donde estás tú está la iglesia. Ahí donde vas a ir hoy, mañana, pasado, ahí está la iglesia y ahí vas a vivir tu fe. Entonces no vengo a misa. No, también está en la misa. ¿Entiendes? O sea, la iglesia está en tu trabajo, en tu casa, en el templo. Entonces, comencemos por ello. Vivir la fe en iglesia. Primero, ¿qué es la iglesia? La iglesia la podemos entender de dos maneras. La iglesia la podemos entender como edificio, como estructura visible o como personas. Si la entiendo como estructura visible, yo digo la iglesia catedral, la iglesia parroquial, igual templo, ¿de acuerdo? Es el edificio, la estructura. Si la entiendo como personas, yo digo la iglesia del Perú, la iglesia de Lima, la iglesia católica, la iglesia universal.
¿Ve? La estoy entendiendo como conjunto de creyentes. Entonces en el diccionario tú la puedes encontrar así de repente, no lo sé. La iglesia es el edificio, ¿no? Lo puedes entender. Mamá, voy a la iglesia, ya vengo, ¿no es cierto? Lo puedes entender como conjunto de personas. Yo soy iglesia, tú eres la iglesia. Cuando Cristo habla. Entonces, ¿qué cosa es la iglesia? La iglesia es la asamblea, de ahí viene eclesia, un término griego, eclesia. ¿Y qué cosa es la parroquia? La parroquia viene a ser un sector, un territorio a cargo de un sacerdote, ¿no? Que tiene una sede. Esa parroquia tiene la sede parroquial. Entonces, la parroquia no solo es el templo, la parroquia es la comunidad de creyentes en torno a un templo. Entonces decimos, muy bien, yo soy de esta parroquia, tú eres de la otra parroquia. No somos islas, sino las parroquias formamos una diócesis. Entonces, la parroquia es la experiencia comunitaria que yo tengo, ¿no? En torno a un templo. Entonces, de ahí viene la palabra, porque en el término griego parroquia viene a ser estar cerca, así se podría traducir, a ver, decirte, ¿no? Estar cerca, eso es parroquia. Entonces, es todos los que están cerca, ¿no? A un templo, entonces, o una capilla, etc. Entonces, esa es una parroquia, ¿no? Y ahí hay alguien encargado, que sería el sacerdote, y por eso se llama párroco. Es el sacerdote párroco. ¿Hay varios sacerdotes? Sí, pero uno solo es el párroco. Los otros son personas que actúan con el poder de él o le ayudan a él, y por eso se llaman vicarios. Él es el párroco, los otros sacerdotes se llaman vicarios parroquiales. Lo aclaro en un paréntesis. Pero vivir la fe en iglesia, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que tener la fe que tienen mis hermanos. Es lo que se llama la comunión en la fe. Tengo que estar en comunión con ellos. Entonces, yo no puedo creer de una manera distinta a la comunidad. Yo no puedo vivir mi fe aparte de los demás. La fe católica me dice que la fe se vive a partir de 3 elementos básicos. Vendría a ser la tradición de la Iglesia, la Sagrada Escritura y el magisterio. Eso nos distingue a los católicos. Nosotros armonizamos nuestra fe en torno a eso. En primer lugar, la tradición. ¿Qué es la tradición? La tradición es la forma de vivir que tiene la Iglesia desde sus inicios y que ha sido transmitido por generaciones, respetando las culturas de cada pueblo. Entonces, ¿cómo celebramos, no es cierto? ¿Cómo celebró la primera comunidad? Lo celebramos en el fondo de la misma manera, con elementos culturales, temporales, etcétera, pero es la misma fe. No hemos cambiado la esencia. La Eucaristía sigue siendo la misma Eucaristía que celebraron los apóstoles. La tradición de la Iglesia entonces es eso, es el conjunto de experiencias que la Iglesia va transmitiéndose a lo largo del tiempo, sin perder la autenticidad de lo que Jesucristo les enseñó a los primeros discípulos. El segundo elemento viene a ser la Sagrada Escritura. Nosotros tenemos la Biblia, antiguo más nuevo, como un elemento que nos distingue. Y la Biblia ha sido dada no al Papa, no a los sacerdotes, no a los teólogos. La Biblia ha sido dada a la Iglesia y dentro de la Iglesia están ellos. El Papa es cabeza de la Iglesia, pero la interpretamos, la Sagrada Escritura, unidos a la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, la Sagrada Escritura es un elemento importantísimo en la vida de la Iglesia, en la fe de la Iglesia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Tal cosa, perfecto, el cristiano la interpreta. Y dice, aquí dice esto, sí, y quiere decir esto otro. No tomamos la Biblia al pie de la letra, no la tomamos al pie de la letra. Entonces, la interpretamos. Pero si cada uno la interpretara a su modo, pues Dios te puede decir una cosa y acá te dice otra. Ese es un peligro. La interpretamos en comunidad, la interpretamos como iglesia. Entonces yo tengo que sentir como iglesia, tengo que tener ese sentido de la fe. ¿Qué quiere decir? Y si lo interpretamos así, como hermanos, por eso que existen los grupos bíblicos, por eso es que hay grupos de reflexión. ¿Y qué cosa es la Eucaristía? ¿Y en qué parte lo hacemos? ¿En la homilía? La homilía o la prédica del sacerdote, lo que algunos conocen como el sermón,
Pues es eso, es la meditación de la palabra en iglesia. La comunidad de creyentes se reunió para escuchar la palabra y meditarla. Y el tercer elemento es el magisterio. Nosotros tenemos y hacemos mucho énfasis en el magisterio, porque el magisterio es la enseñanza de la iglesia. De ahí viene la palabra. El magisterio es lo que la iglesia enseña a lo largo del tiempo, pero basado en los dos elementos anteriores. No inventamos. La iglesia no inventa, ni tú ni yo, ni los dos nos podemos poner de acuerdo, como algunos hablan. La iglesia inventó eso. Bueno, para que la iglesia invente eso, tenemos que haber reunido todos los católicos o todos los sacerdotes del mundo y decir, oye, vamos a acordar, ¿ya? Le vamos a enseñar a todo el mundo esto, esta mentira, se la vamos a pasar. Entonces, eso pues tú sabes que es imposible, ¿no? O sea, que la iglesia, toda la iglesia se ponga de acuerdo para afirmar algo. No, hoy es imposible hacerlo. Nosotros transmitimos una verdad que ya viene desde los apóstoles, ¿no? Entonces, el magisterio es la enseñanza de la iglesia nos la transmite. La iglesia es un instrumento de verdad, de luz, de paz, dice, ¿no? Las celebraciones de la misa lo dicen. El magisterio se transmite a través, por ejemplo, del Santo Padre. Se llamaría magisterio pontificio. Pontis, puente. El Papa es puente, entonces le llamamos magisterio pontificio. Las enseñanzas del Santo Padre, que puede ser a través de una encíclica, una carta apostólica, etcétera. Son enseñanzas del Santo Padre, ¿no? Del Papa. La Iglesia en su magisterio nos las puede transmitir también a través de los concilios. Los concilios son reuniones, asambleas de la Iglesia Universal, representada en obispos, delegados y peritos, ¿no? Teólogos, etcétera, con el Papa para revisar la vida de la Iglesia. Y los concilios no se realizan a cada momento, ¿no? El último concilio es de 1965, imagínate que se clausuró el Concilio Vaticano II. Entonces, los concilios son también, ¿no?, una fuente, diríamos, de enseñanza. Y tenemos también, podríamos considerar las cartas de los obispos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos el magisterio, que es la enseñanza de la Iglesia. La Iglesia interpreta lo que Dios nos propone en la Sagrada Escritura y en la tradición. Entonces, ¿cómo creer? Tú dices, ¿cómo creo? Tengo que creer en Iglesia. Yo no puedo creer. Entonces, yo te invito a ti a que desarrolles esa dinámica también. O sea, no se trata de ser piadoso, tener mis devociones, mis prácticas por aquí y por allá, de manera separada. Yo creo en Iglesia y por eso que tenemos que darle fuerza a las comunidades. Nuestras comunidades parroquiales, cuanto más, son importantísimas en la vida de la Iglesia. Que Dios te bendiga, como siempre, en la fe nuestra de cada día. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de nuestra fe cristiana?